Hoy vamos a viajar al 431, el concilio de Éfeso, y vamos a abarcar un poquito el periodo que va desde este concilio de Éfeso al concilio de Calcedonia, que es en el 451. Me voy a basar, para tocar el tema de la Teotocos tan discutido en estos días, en este libro de Mariología de Miguel Ponce Cuéllar, María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia. Es de un catedrático católico romano, canónigo, doctor de teología, y que pertenece a la esencia de lo que es el movimiento mariano dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó en el concilio de Éfeso? Dijimos que es en el 431, unos años antes, durante una celebración litúrgica en la Catedral de Constantinopla en los años 428 o 429, y en presencia de su patriarca Nestorio, Proclo, que después fue su sucesor, pronunció una homilía en honor de la Virgen y la llamó Teotocos. La reacción de Nestorio, formado en la escuela antioquena, fue rápida y contundente. María dijo, puede ser llamada Cristotocos, pero no Teotocos. Recordemos que Teotocos quiere decir, básicamente, Madre de Dios. Nestorio era el patriarca de Constantinopla. Y estaba escuchando un sermón de Proclo, y este dice que María es Madre de Dios, Teotocos. Entonces Nestorio se enfurece con esto y dice, no. Puede ser llamada Cristotocos, Madre de Cristo, pero no Teotocos, Madre de Dios. Esto va a surgir en esta disputa el gran oponente de Nestorio, que es Cirilo de Alejandría. Nestorio pertenecía a la escuela antioquena, es decir, a la escuela que enfatizaba la interpretación de las Escrituras de una manera gramático-histórica. Y Cirilo de Alejandría pertenecía a la escuela precisamente de Alejandría, que enfatizaba la interpretación alegórico-mística de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el problema de Nestorio? Porque primero tenemos que entender un extremo, que es el extremo de Nestorio. ¿Cuál es el problema? El problema que presenta Nestorio es que separa tanto las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, que resulta al final dos personas. Pero recordemos que la ortodoxia dice que Jesucristo es una persona, dos naturalezas. La naturaleza humana, la naturaleza divina, en una unión hipostática, sin mezcla, sin confusión, pero tampoco sin división. Nestorio dividía tanto las dos naturalezas que hacía parecer que de María había nacido Cristo, pero no el Hijo eterno de Dios. Que en la cruz había sido crucificado Cristo, pero no el Hijo eterno de Dios, como si en la cruz estuviera allí la parte humana de Cristo, Cristo crucificado, pero el Hijo eterno de Dios, el Verbo, es como si estuviera al pie de la cruz mirando la escena. Entonces, ¿qué le decían los demás? No, si haces esto te sales de la ortodoxia porque terminas diciendo que el que murió en la cruz es meramente hombre, pero no puede separar. Todos sabemos que Dios no puede morir, pero el que murió en la cruz es Dios hecho hombre. De lo contrario, estás separando tanto, que niegas que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, gustó, experimentó la muerte por nosotros. Y lo que está muriendo en la cruz, según lo que tú estás dando a entender, es meramente un hombre. ¿Qué decía Cirilo de Alejandría? Decía que Cristo, dice, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. Lo que quería enfatizar Cirilo de Alejandría es que no es que nació un hombre común del vientre de María y luego descendió sobre él el Verbo, sino que desde el mismo momento desde la concepción, Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Nestorio separaba esto.
y decía no, nació Cristo, Cristo el hombre, pero no el verbo. En la cruz fue crucificado Cristo, que es el hombre, pero no el Hijo de Dios eterno, que es Dios. La ortodoxia dice no puede separar ambas personas, ambas naturalezas, porque si no hace dos personas. En la cruz, quien padeció por nosotros es Cristo, pero a la misma vez es perfecto Dios y perfecto hombre. Este es un tema, obviamente, ya para tocarlo aparte y llevaría otro vídeo. Pero aquí estamos enfatizando el término Theotokos, que produce mucha división y problema, porque es un término confuso dentro del protestantismo. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de María, no es lo mismo cuando un protestante dice Theotokos o María, Madre de Dios, que cuando un católico romano dice Theotokos, María, Madre de Dios. Porque nuestra María, la que nosotros enseñamos, es conforme a las Escrituras, es aquella joven, santa, aquella mujer piadosa, justa, obediente, sierva del Dios Altísimo, que cumple la voluntad de Dios, que no se queja, no murmura, sino que todas las cosas las guarda en su corazón. Esa es María, la Madre de Jesús. La María del católico romano va mucho más allá. Y vamos a ver que surge a partir de esta época, en este interín que hay entre el concilio de Éfeso en el 431 al concilio de Calcedonia en el 451, que es cuando explota, se desarrolla en plenitud la Mariología, que luego derivará en Mariolatría. Entonces la María católica romana, la Theotokos católica romana, es intercesora, abogada, medianera de todas las gracias, reina del cielo, señora, corredentora. Esa no es nuestra María, porque esa no es la María bíblica. Una de las cosas que más me asombró cuando yo comencé a leer las Escrituras es precisamente que cuando uno lee las cartas petrinas, no existe mención alguna de San Pedro a María. No existe. Cuando uno lee las cartas juaninas, uno se da cuenta, y el Apocalipsis se da cuenta que no se menciona. Juan no menciona a María. Pero lo que es aún más apabullante es que en las cartas, en las epístolas, en los tratados teológicos más abundantes, ¿de quiénes son en el Nuevo Testamento? De Pablo, quien sintetiza, quien expone de una manera mayor y más abundante la doctrina. ¿Y de quién más habla el Nuevo Testamento? Pablo. Sin embargo, Pablo ni una sola vez menciona a María. Toca todos los temas teológicos, toca todas las doctrinas que son necesarias y fundamentales para nuestra salvación, pero el apóstol Pablo ni una sola vez menciona a María. Solamente en Gálatas 4:4, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. No está hablando de María, ni siquiera la menciona. Está enfatizando que Jesucristo nació sujeto a un cuerpo semejante al nuestro y que nació sujeto a la ley. Nada más. Cristo, para Pablo, es el centro. Como yo les dije en un vídeo anterior, la esencia del protestantismo y del evangelicalismo no es ni la sola escritura ni la sola fide. La esencia, el núcleo del evangelismo, del protestantismo, es solo Cristo. Pablo es solo Cristo. Y contra esto, ningún apologista católico romano puede combatirnos. Ninguno de los apologistas romanistas que se jactan de haber destruido el protestantismo, desde destruir cada 5 minutos al protestantismo, pueden atacar esto. Nosotros somos solo Cristo. Pablo, Pedro, Juan son solo Cristo. No pueden mostrar un solo versículo en las cartas petrinas, en las cartas juaninas y en las cartas paulinas o en los escritos paulinos acerca de María, desarrollando algún tipo de mariología. No existe. Pablo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, no menciona ni una sola vez el nombre de María. Solamente dice nacido de mujer. Punto. Y no está hablando de María, está hablando de Cristo, enfatizando una doctrina cristológica. Por eso nosotros somos solo Cristo. Entonces, cuando hablamos de María, Madre de Dios, no es lo mismo cuando habla un protestante acerca de esto que cuando habla un católico romano. Y esta misma confusión
hace que nosotros nos repleguemos y que la mayoría de las iglesias evangélicas, usted nunca va a escuchar mencionar este tema, o esta palabra, Teotocos, o el término Madre de Dios, porque los católicos romanos han constituido o convertido a este término que se supone o se suponía que era un término cristológico, lo han convertido en un título mariano, en un título de la Virgen María. Por lo tanto, hay reticencia siempre en la iglesia evangélica de mencionar, porque crea confusión. Yo no puedo pararme en un púlpito, yo no puedo pararme en un aula y hablar directamente diciendo, vamos a hablar de María, Madre de Dios, o mencionar María, Madre de Dios, porque las personas que me están escuchando, se van a crear una confusión en su mente. ¿Por qué? Y esto parte de que cuando nosotros hablamos de teología, nosotros entramos, abrimos la puerta de la teología, estamos dentro de la teología, vamos a hablar de teología. Si yo digo María, Madre de Dios, ¿cuál es la concepción? Tendríamos que definir quién es Dios. Y para la ortodoxia, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas, una esencia, tres personas, un solo Dios, tres personas, un solo ser. Entonces cuando yo digo María, Madre de Dios, a mí me viene a la mente la Trinidad, me viene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces ahí es imposible, no vamos a llegar a ningún acuerdo, no es útil el término Teotocos, María, Madre de Dios, dentro de la teología de Dios. Tenemos que hacer un paso más adelante, abrir otra puerta. ¿Qué otra puerta? Debemos abrir la puerta de la cristología. Una vez que entramos al recinto de la cristología, entonces podemos hablar de Teotocos. Pero aún así, si estuviera hablando con católicos, lo que en su mente produce el término Teotocos o María, Madre de Dios, no es lo mismo que produce en mi mente, porque yo tengo en cuenta y estoy pensando solo en Cristo, él está pensando solo en María. Por eso no hay acuerdo, por eso es un término complicado. Yo acepto los 7 concilios ecuménicos, que van desde el 325, que es el primer concilio de Nicea, hasta el segundo concilio de Nicea en el siglo VIII. Porque la iglesia estaba unida, porque la iglesia era una sola, tanto Oriente como Occidente permanecían unidas. Pero no creemos nosotros los protestantes que los concilios sean infalibles. Las definiciones, que eran las definiciones conciliares, son útiles porque unifican nuestro vocabulario cuando queremos expresar una teología. Pero no son infalibles ni son perfectas las palabras que se utilizan. Por eso llevó disputas terribles. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en el concilio de Nicea, en el 325, cuando se hace la gran disputa contra Arrio, contra el arrianismo que negaba la deidad de Cristo, el concilio de Nicea define la ortodoxia diciendo que Jesucristo es Dios coeterno con el Padre de la misma sustancia, homousios, con el Padre. Pero allí no quedó zanjada la cosa. Del 325 al 381, que se hace el segundo concilio, es el de Constantinopla, o primer concilio de Constantinopla, pasaron 50 años, más de 50 años disputándose. Ya había definición conciliar, ya la Iglesia Unida había definido en Nicea cuál era el vocabulario que se debía utilizar. Que Jesucristo es consustancial al Padre, que el Padre es persona, que el Hijo es persona, que el Hijo es de la misma naturaleza, coeterno, que el Padre es inengendrado, el Hijo es engendrado desde toda la eternidad, que no tiene principio ni fin. Sin embargo, no quedó resuelta la cuestión. 50 años siguieron disputando acerca de esta terminología, porque claro, no eran palabras bíblicas, ni Trinidad es una palabra que figura en las Escrituras, o Mousio, que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona. Estas cosas no se encuentran en las Escrituras. Son definiciones conciliares que ayudan a unificar el vocabulario para que podamos expresar correctamente una doctrina. Pero, ¿qué pasó? Se levantaron emperadores que eran favoritarios al arrianismo, apoyaban el arrianismo, persiguieron a los ortodoxos, es decir, a los que enseñaban la doctrina que se definió en Nicea. Por ejemplo, San Atanasio, que fue expulsado de su obispado, de su patriarcado. Y así con muchos otros que defendían la ortodoxia. Durante todos estos años hubo una pelea en la que prevaleció, llegó un momento en que el arrianismo, la heterodoxia, predominó, prevaleció. Sin embargo, con el tiempo, la ortodoxia
triunfó. Y luego en el concilio de Constantinopla, en el 381, ya se define, pero ahí no se acaban las disputas, se sigue luego disputando acerca del Espíritu Santo, luego acerca de Cristo. Es decir, el término Theotokos, que se utiliza, se reconoce en el concilio de Éfeso, no es un término perfecto, genial, que soluciona todos los problemas. Es un término conflictivo. Y por eso a veces lo dejamos a un lado, porque no nos vamos a entender. El católico, cuando dice Madre de Dios, tiene toda esa mariología. No puede separar. Para él no es un término cristológico, es un título mariano, es un dogma mariológico. Para mí, para los evangélicos, para los protestantes, Theotokos es un término cristológico. Ahora, yo he estado viendo algunos videos de todos los hermanos que están hablando acerca de la Theotokos, muy buenos, excelentes, cada uno con su postura, que a veces no coinciden, pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que ir a lo que dijo el concilio de Éfeso, qué se trató en el concilio de Éfeso. Para eso debemos ir al Dezinger. Allí, por lo menos, leer qué nos aparece, porque si no leemos qué se disputó, no vamos a entender. Cuando ustedes van al Dezinger y buscan ahí concilio de Éfeso, verán que se publica allí, está lo que se trató en el concilio, que es la segunda carta de Cirilo de Alejandría a Nestorio, y la segunda carta de Nestorio a Cirilo de Alejandría. Cuando ustedes leen ahí en el Dezinger qué dijeron en el concilio, cuál era el debate, se van a dar cuenta que es 100% cristológico. No hablan de María. Lean ustedes, allí busquen el Dezinger. Todo es cristológico. La carta que le envía Cirilo de Alejandría a Nestorio y la carta de Nestorio a Cirilo de Alejandría es un debate 100% cristológico, donde Nestorio dice que el que nació de María no es el Hijo eterno, sino Cristo, el hombre, donde Cirilo le dice no, porque si tú separas dos naturalezas, entonces haces dos personas. Entonces niega que en la cruz estaba el Cristo todo, el Cristo que es 100% hombre, 100% Dios, inseparable, unión hipostática, indivisible, sin mezcla, sin confusión, pero tampoco sin separación. Estarías cayendo en la heterodoxia. Pero es una discusión plenamente cristológica. Y en la fórmula de unión, que se establece luego que termina el concilio de Éfeso, en la fórmula de unión vamos a leer, dice: confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, antes de los siglos engendrado del Padre según la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen según la humanidad. Él mismo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, porque se hizo la unión de dos naturalezas, por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo, según la inteligencia de esta inconfundible unión. Confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios, y por haber unido consigo, desde la misma concepción, el templo, es decir, el cuerpo que de ella tomó, es decir, el cuerpo que tomó de María. Esta es la fórmula de unión que se estableció una vez que terminó el concilio de Éfeso. Ahora, como dijimos recién, este término es muy confuso. Es difícil de usar dentro del mundo evangélico y protestante. Y si lo usamos dentro de la teología amplia, crea confusión. Tendríamos que pasar a la cristología bien aclarado, entender y conocer y saber que quien nos está escuchando está plenamente consciente de que estamos hablando no de mariología, sino de cristología. Pero aún así es confuso y es lógico y entendible este miedo a caer a los extremos. Es decir, Nestorio se fue a un extremo, pero este concilio y este término Theotokos lleva a otro extremo, y que ahora lo vamos a ver. Dijimos que Nestorio
comienza esta disputa contra el término Theotokos porque lo utiliza Proclo, quien luego, cuando sea destituido Nestorio, ocupará el puesto de patriarca de Constantinopla. Ahora, ¿quién es Proclo? Miren lo que dice en el libro que estoy hablando, este libro de Mariología, que es católico romano. Dice que la predicación de Proclo era de estilo fluido y elegante, fecundo de ideas, seguro en la exposición, hábil al aplicar a la Virgen figuras y símbolos bíblicos. Es Proclo quien comienza a aplicarle a la Virgen, o desarrolla en una mayor medida, porque su mente empezaba en vuelos especulativos y poéticos, le aplica a la Virgen figuras y símbolos bíblicos. Leamos un poquito más acerca de Proclo. Proclo, que da pie, da lugar, porque utiliza por primera vez de manera enfática el término Theotokos, ¿no? Y da lugar a esta gran disputa entre el patriarca de Constantinopla y Cirilo de Alejandría. Dice de Proclo: en sus homilías gusta dedicarle bellísimos elogios, insólitos en la tradición patrística precedente. Repito, me gusta este libro porque es de Mariología, es hecho por un catedrático, canónigo, católico romano, doctor en teología, pero no es como los apologistas católicos romanos que te venden solamente una parte. Te muestran la parte linda, pero no te muestran la otra parte. Este libro es bastante explícito porque te muestra todos los puntos de vista y las realidades históricas de las dos partes. Porque dice que Proclo en sus homilías gusta dedicarle a la Virgen bellísimos elogios, insólitos en la tradición patrística precedente, los cuales responden no tanto a su gusto personal por la retórica, cuanto a la sincera y profunda admiración por la grandeza de la Madre del Señor, y son como un acto de amor y devoción. Aquí comienza el vuelo poético. Aquí es cuando la Mariología se fundamenta en la poesía. Por eso cuando los apologistas católicos romanos hablan de María y quieren defender a María, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción de María, la María abogada, María intercesora, todo lo que se basa en es mera poesía, porque no tienen fundamento bíblico, porque dijimos que ni Pedro, ni Juan, ni Pablo hablan nada acerca de Mariología, no hablan acerca de María, todos ellos son cristocéntricos, solo Cristo. Pero claro, estamos en el siglo V, no se olvide. Aquí es cuando comienza, en el siglo V es cuando comienza a desarrollarse la Mariología, que luego desembocará en Mariolatría, y explota la Mariología con este conflicto de la Theotokos. Por eso le digo que es un término confuso, porque dio lugar a esta Mariología desbocada que terminará en Mariolatría. Aquí lo encontramos. Proclo en el siglo V es el primero, o el máximo exponente, que empieza a tomar y aplicarle a la Virgen figuras bíblicas que hasta entonces no se le aplicaban, pero ahí comienza él a aplicarse a ella. No, aquí está hablando de María. Y luego elogios y cosas que dice acerca de María que son insólitas, dice en la tradición precedente, no existía en la tradición patrística precedente. Y es vuelo poético. Nos ha convocado aquí la Santa Madre de Dios, la Virgen María, incontaminada joya de virginidad, paraíso espiritual del segundo Adán, taller de la unión de las dos naturalezas de Cristo, escenario de la Santa Alianza, tálamo en el que el Verbo se desposó con la carne, zarza viviente y personal que no fue consumida por el fuego del divino alumbramiento, nube en verdad ligera que sostuvo al que se asienta sobre los querubines, velloncino purísimo de la lluvia celestial, de que el pastor tomó la vestidura de las ovejas, doncella y madre, Virgen y cielo, único puente de Dios hacia los hombres, sagrado y misterioso telar de la encarnación, en que de manera inefable fue tejida la túnica de la unión, cuyo tejedor fue el Espíritu Santo. Eso es poesía,
y se fundamenta la mariología no en la teología, sino en la poesía, y luego convierte en la poesía en teología. Pero viajemos ahora un poquito más adelante, pasado también ya el concilio de Calcedonia en el 451. Vámonos al siglo VI. ¿Qué dice este libro de Mariología Católico Romano? Dice, durante este periodo, los padres, es decir, los padres de la Iglesia, además de repetir los temas tratados anteriormente, maternidad divina, virginidad, santidad de María, etc., profundizan en el conocimiento y en la celebración litúrgica de la Madre del Señor. Es el momento en que surgen o adquieren un mayor auge las fiestas en honor de la Virgen. Estamos en el siglo VI. Y cuando los apócrifos influyen aún más en la himnología, que dije, himnología, y en la homilética. Repito, siglo VI. Es el momento en que surgen o adquieren un mayor auge fiestas en honor de la Virgen. Y cuando los apócrifos influyen aún más en la himnología, en la homilética, etc. Siglo VI. Por más que quieran negarlo, y aquí lo dice este experto en mariología, que los apócrifos son relevantes a la hora de esta promoción de la devoción mariana, para fundamentar la mariología. ¿Por qué? Porque hay un vacío apabullante en Pablo, en Pedro, en Juan. No dicen nada acerca de María. ¿Cómo puede ser que Pablo se le haya olvidado que María fue concebida sin pecado original? ¿Cómo se le olvidó a San Pablo, el gran desarrollador de la teología, de la doctrina, el expositor de la revelación divina que le fue revelado directamente del Señor? ¿Cómo puede ser que no haya dicho absolutamente nada de la asunción de María, que María salió como un cohete al cielo? Y no lo dice, no dice absolutamente nada, no la nombra por nombre. ¿Cómo puede ser que Pablo no mencione el nombre de María? ¡Buenísimo, amigo! ¡Es buenísimo! Ustedes saben que cuando un católico romano hace una salutación, ya sea al comienzo o al final, siempre pide la bendición de María, ¿no? Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Siempre hay una mención a María. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, nunca, cuando hacen una salutación tanto al comienzo o al final de sus escritos, mencionan a María, siendo que el Concilio Vaticano II, en el Lumen Gentium, dice que nuestra salvación es realizada por 4 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Ustedes saben que hubo una gran disputa en el Concilio Vaticano II, a dónde colocaban un documento acerca de María. Unos querían hacer un documento solo acerca de María, y otros decían no, hay que incorporar el tema de María en la eclesiología. Y hubo una gran pelea, una gran disputa. Al final triunfó la postura de que, porque ya estaban algunos medios como diciendo ya esto es demasiado, esta mariología está desembocando en algo que nos va a llevar a la ruina, paremos un poco. En vez de hacer un documento solo de la Virgen María, pongámoslo en nuestro documento sobre la Iglesia. Entonces lo pusieron en el documento sobre la constitución de la Iglesia, que es el Lumen Gentium. Y entonces algunos han acusado a esto que han hecho de poner a María allí en eclesiología, que han frenado la devoción mariana. Pero analicemos un poquito más a dónde va llevando este tema de la Theotokos, que no se frenó ahí nomás, que nació
con el propósito de ser un título o una expresión doctrinal cristológica, pero desemboca en una desenfrenada mariología. Por eso le digo que es un tema complicado, que no es tan sencillo, que es una expresión confusa, que no nos vamos a poner de acuerdo porque raya peligrosamente la mariología. Estamos hablando después del Concilio de Calcedonia. Estamos ya en el siglo VI. Pero veamos a otro de la patrística, a Romanos el Cantor. ¿Qué nos dice este libro? Es el mayor de los poetas cristianos griegos y sus obras son verdaderas homilías poéticas. Presten atención cómo se va desarrollando la poética en la mariología, porque la mariología se va a terminar fundamentando en los apócrifos, aunque los apologistas católicos romanos lo nieguen, aquí lo está afirmando, se fundamenta de una manera muy importante en los apócrifos, que ya en el siglo VI abundan acerca de María para rellenar ese hueco que dejaron los apóstoles que no hablaron nada de María. Para rellenar ese hueco surgen los apócrifos. Entonces, dice Romanos, el cantor, celebra a la Virgen en casi todos sus cantos, principalmente en la invocación final, pero además a ella dedicó himnos enteros, glorificando su nacimiento, anunciación, maternidad divina, y resaltó el aspecto mariano en los himnos de la presentación de Jesús en el templo, en su boda de Caná y en la crucifixión. Pero dice algo aquí importante, y esto es muy importante, dice, alimentando Romanos el Cantor, además, su inspiración ampliamente en los evangelios apócrifos. La mariología no se cimenta en los evangelios canónicos, sino en los evangelios apócrifos. Y no tiene ningún tupé en decirlo, aquí lo dice, este mariólogo, este catedrático, experto en mariología, lo dice. Alimenta su inspiración ampliamente en los evangelios apócrifos y en concreto en el evangelio de Santiago. Leamos un poquito más algo muy interesante que dice este experto en mariología. Está hablando del siglo VI, dice, hasta este momento los padres han orientado su reflexión sobre el misterio de la encarnación. Del siglo VI en adelante, una nueva perspectiva orienta su atención hacia la relación que une a la Virgen Madre con el misterio de la redención de Cristo en la cruz. La actitud de María ante el Calvario pasa de ser un momento de incertidumbre para Nuestra Señora a ser considerada como signo de fortaleza cristiana, de amor materno y de participación redentora, aunque la reflexión esté muy lejos todavía del desarrollo posterior teológico y popular sobre la Virgen Dolorosa y su cooperación al misterio redentor. ¿Qué quiere decir? Dice que hasta el siglo VI, el énfasis de los padres apostólicos de la teología patrística estaba enfocada en la encarnación cristológica, cristocéntrica. María, hasta el siglo VI, era colocada a los pies de la cruz como una madre dolorosa, que le arrebatan su hijo, que una espada atraviesa su corazón. Es la madre abatida y dolorosa que ve cómo su hijo inocente es crucificado allí, en el Gólgota. Pero a partir del siglo VI, a partir ya de que en el 431 se impone el término Theotokos, se va a cambiar en el siglo VI, influenciado por esta mariología desenfrenada, y ya María deja de ser esa madre dolorosa que está a los pies de la cruz preguntando por qué le arrebatan a su hijo, a ser corredentora, participante de la redención. Allí comienza María a hacer lo que luego el benemérito Dante Urbina dice. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo,
para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En tanto María, como esclava del Señor, porque así ella misma se confiesa, se une al plan de Dios y está allí al pie de la cruz, cumpliendo ese plan. 1000 veces María habría preferido ser crucificada ella misma a haber crucificado a su hijo. Grande, pues, es el amor de María al entregarnos a Jesús. ¿Sí? Porque de tal manera amó María al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el siglo VI, María es como los demás apóstoles. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan, entendían, o los demás apóstoles y discípulos entendían que Cristo estaba muriendo en la cruz para entregar su vida por el pecado y que por su sangre íbamos a ser limpiados y que íbamos a ser regenerados porque nuestra propiciación, la expiación por nosotros, la redención por nosotros, que iba a resucitar al tercer día, un cuerpo glorificado, primicia, para que un día nosotros también seamos resucitados con un cuerpo glorificado? ¿Ustedes creen que entendían eso? No entendían nada de eso, ni papa entendían. Salían huyendo, disparados, no entendían. Su maestro había muerto, punto. Era todo lo que entendían. Y María también estaba en esa misma situación. Entonces piensan que María entendía que allí estaba Cristo muriendo en la cruz. Hasta el siglo VI, simplemente María era la madre dolorosa. Pero allí le cambian. Ahora María resulta que sí, que entiende todo el plan de salvación, que está allí en la cruz viendo como su hijo es crucificado, pero es que ella voluntariamente lo está entregando por la salvación del mundo. Sabe que allí está derramando su sangre para expiarnos, para redimirnos, y que luego va a resucitar, y gloriosa en esa mañana, y va a ascender. Resulta que ahora María es corredentora, socia de Cristo en nuestra redención, participa en nuestra redención. Hasta el siglo VI no se encuentra nada de esto. Esto es un invento que comienza a tomar impulso en el siglo VI y se la hace a María. Lo que siguen reclamando hoy, que se imponga este quinto dogma de la María corredentora. Comienza allí, en el siglo VI. Leamos un poquito más, prestemos atención. Releamos lo que dijimos para que vean lo importante que está diciendo este mariólogo. Dice que hasta el siglo VI la actitud de María ante el Calvario, o a partir del siglo VI, esa actitud pasa de ser de un momento de incertidumbre a ser considerada como signo de fortaleza. ¿Qué nos está diciendo? Hasta el siglo VI, cuando se hablaba de María, se hablaba como esa madre dolorosa, que tenía una incertidumbre en la cruz, atravesada por la incertidumbre a los pies de la cruz. Ella estaba viendo y recordando lo que el ángel Gabriel le había anunciado. Recordaba lo que los pastores le habían dicho allí en Belén, que les habían dicho los ángeles a ellos, lo que los magos de Oriente le habían dicho, todas estas cosas que ella guardaba en su corazón. Y entonces ella dice, yo sé lo que el Señor hizo conmigo, cómo fue concebido Cristo, cómo las visiones de cómo el Señor le dijo a José que fuésemos a Egipto, todo lo que el Señor nos habló, de las promesas que nos hizo. Y ahora veo a mi hijo allí, muriendo en la cruz. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, de un plumazo, en el siglo VI, borran todo esto y dicen, no tenía ninguna incertidumbre. Allí estaba María entregando voluntariamente a su hijo para la redención de nosotros, ella siendo partícipe de la redención, como si María en ese momento entendiese plenamente el plan de salvación. No, Cristo no está muriendo en realidad porque lo matan, simplemente él está entregando su vida porque de aquí a 3 días va a resucitar y entonces él va con su sangre, va a comprar un pueblo para sí. ¿De dónde toman esto que María? Si ni siquiera los apóstoles entendieron algo de esto. Para los apóstoles es una incertidumbre total. Mataron a nuestro maestro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué será de nosotros? Pues María estaba en el mismo plano. María tenía la misma incertidumbre. Todas esas cosas que había guardado en el corazón ahora parecía que nunca se iban a cumplir. ¿Cómo puede ser? Con todas las promesas que Dios me hizo acerca de Jesús, de mi hijo, y resulta que ahora lo estoy viendo allí muriendo en la cruz. Pero sin embargo los católicos romanos dan vuelta y dicen, no, María era plenamente consciente de lo que Jesús estaba haciendo. Ella voluntariamente, ella estaba gozosamente participando, siendo corredentora. ¿Se dan cuenta? Entonces, el término teotokos, por más que esté dentro de la ortodoxia, si
pasamos las puertas de la teología y entramos ya, no solamente dentro de la mera teología, porque o la neumatología, o estamos hablando de Dios, sino que necesitamos especificar más, tenemos que pasar a la cristología. Una vez que estamos dentro de la cristología, estar conscientes de que estamos hablando, no Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, sino solamente de Dios el Hijo. Entonces podemos decir Teotocos, Madre de Dios, porque estamos especificando Madre del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios. Pero este término confuso dio lugar a un desarrollo posterior de la mariología desenfrenada. Entonces, este término, por así decirlo, por más que sea ortodoxo en sus principios, cuando uno ve allí en el Désinger o ve acerca de las resoluciones del Concilio de Éfeso, las disputas de Éfeso, y ve que todo es centrado en Cristo, que tanto Cirilo de Alejandría como Nestorio hablan de Cristo, no hablan de María, hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo. Sin embargo, este término, que se supone debería haber sido la solución cristológica, termina desviándose, manipulándose, corrompiéndose de tal forma que hoy es imposible hablar con un católico romano acerca de la Teotocos, porque él en su mente tiene a la abogada, a la señora, a la corredentora, a la que gozosamente estaba en la cruz entregando a su hijo, que es una María totalmente distinta de lo que dice el Evangelio y de lo que se enseñó hasta el siglo VI. Entonces es imposible que nos entendamos. Es un término que no se puede utilizar desde el púlpito sin antes haber especificado todas estas cosas. Por eso no es un término que libremente podamos usar. Este término Teotocos, este término que nació con la buena intención de ser cristológico, porque de verdad yo he estado viendo los vídeos que han hecho los hermanos acerca de esto y decía, bueno, voy a ver qué nos dice el mismo concilio, qué nos dicen los mismos cánones. Vamos a ver qué disputó Nestorio con Cirilo. Y uno ahí lee y no hay nada de María, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Están disputando acerca de cristología, pura cristología. Entonces yo puedo utilizar, no es una herejía si yo uso el término Teotocos, pero corro el peligro de que la mayoría de las personas no entiendan cualquier cosa. El católico romano, cuando escucha Teotocos, cuando escucha Madre de Dios, interpreta una cosa que es totalmente distinta y que yo no puedo aceptar, porque cae en la herejía, porque cae en la mariolatría. Ese es el problema. Yo no voy a llamar hereje a un hermano que use la Teotocos, el término, la definición de Teotocos. No puedo llamarlo hereje, obviamente que no, pero tampoco puedo llamar hereje a una persona que no lo use, que se niegue a usarlo. Porque lo que importa aquí es, a ver, ¿tú crees que ese ser que estaba en el vientre de María era perfecto hombre, perfecto Dios, no que María engendró en su vientre una criatura que era solamente humana y luego cuando nace allí es tomado por la divinidad, o en el bautismo es tomado o adoptado por la divinidad? Tú me dices, no, yo creo que desde el momento mismo de la concepción, allí está, en Cristo, en Emmanuel, Dios con nosotros, precisamente, Dios encarnado, el Hijo, el Verbo encarnado, perfecto hombre y perfecto Dios, sin separación de estas naturalezas. Entonces ya está, no tenemos nada más que hablar. Estamos dentro de la ortodoxia, aunque no usemos el término Teotocos, porque el término Teotocos, repito, es muy confuso. Se ha corrompido. No es lo mismo que el término Trinidad. Yo puedo hablar con un católico acerca de la Trinidad y no hay ningún problema. Tengo aquí Teología Dogmática Católica Romana, este libro que es catedrático, también cátedra sobre la teología dogmática, y habla sobre la Trinidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo, podemos entendernos, usar los mismos términos, porque no se han corrompido. El término Trinidad, persona, homousios, hipóstasis, ousía, son todos términos que no hay problema, que yo desde un púlpito puedo predicar y enseñar acerca de la Trinidad y usamos el mismo lenguaje. Pero no pasa lo mismo con la Teotocos. La Teotocos, ese término se ha corrompido. Para el católico romano significa una cosa, desencadena una mariolatría impresionante que nosotros no podemos aprobar. Entonces es muy difícil utilizarlo en nuestras iglesias este término. Pero tampoco Cristotocos, porque no nos dice nada. Dice, bueno, cambiemos Teotocos por Cristotocos. Bueno, pero Cristotocos, a ver, Cristo ungido. Los judíos también esperaban un Cristo, un ungido, esperaban un Mesías. Pero no pensaban que fuese Mesías fuese divino, no estaban esperando un Mesías divino, estaban esperando un Mesías como un segundo Moisés, por así decirlo, un libertador, un ungido.
Entonces Cristotocos sí nos habla, pero Cristotocos también lo podría aceptar un arriano, tranquilamente, un testigo de Jehová, un unicitario. No especifica nada, está diciendo Cristo, pero Cristo para un judío también, o Mesías, sería un humano, un libertador, un ungido de Dios, pero humano, no tiene por qué ser divino. Pero lo que quería enfatizar el concilio de Éfeso era que ese Cristo era divino, 100% hombre, pero 100% Dios a la vez. Entonces, ¿cambiamos Teotocos por Cristotocos? No, porque en realidad Cristotocos no estás afirmando nada. Y Teotocos es un término confuso. Mejor decir lo que dice las Escrituras. María, madre de Jesús, o como dijo Elizabeth, la madre de nuestro Señor. La madre de mi Señor, la madre de nuestro Señor, la madre del Señor. ¿Mm? Estamos especificando, porque si digo la madre de Dios, algunos piensan Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Parece que María fuese allí en la Trinidad, que tuviera un lugar dentro de la Trinidad. No. Estamos hablando dentro de la teología, pasamos ya a la Trinidad y nos enfocamos en Cristología. Dentro de Cristología, solo Cristo. Entonces sí, María, madre del Verbo encarnado, del Hijo eterno de Dios, hecho carne, 100% hombre, 100% Dios, desde el mismo momento de la concepción. No se puede llamar hereje, aquí no utiliza el término Teotocos, porque lo que él está enfatizando es que Cristo es perfecto hombre y perfecto Dios desde el mismo momento de la concepción en el vientre de María. Ese ser ya era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no se le puede llamar hereje. Ni se le puede llamar hereje a quien se niega a usarlo, porque es un término que se ha corrompido, a diferencia del término Trinidad y otros términos, encarnación. La mayoría de los términos, por eso yo valoro, respeto y acepto los 7 concilios ecuménicos cuando la Iglesia estuvo unida, porque el vocabulario que utiliza es muy útil, para que hablemos una misma cosa, para que cada uno no quiera definir a su propio estilo, de su propio gusto, usando palabras y cada uno definamos una cosa distinta, sino que unifiquemos el lenguaje para expresar una doctrina. Pero el caso de la Teotocos es particular porque se ha pervertido el sentido, porque yo con un protestante, con un evangélico, si uso dentro de la cristología, uso el término Teotocos, yo sé lo que él está entendiendo y él sabe lo que yo estoy expresando. Pero un católico romano cuando escucha Madre de Dios, se le sube la bilirrubina, ya le empiezan a brotar así florecitas en la cabeza, ya comienza a sentirse gustito de yeso. ¡Wow! María, la madre de Dios, mamita, que los protestantes son huérfanos porque no tienen a mamita. Oh, allí María, abogada, corredentora, Señora nuestra, Reina del cielo, que participó en nuestra salvación. Y todas esas florituras que, como hemos visto, pura poesía, surgen a partir del concilio de Éfeso. Ya hay como que se abren las compuertas con el término Teotocos, que nació con buena intención, pero abrió las compuertas a este río caudaloso que se llevó todo por delante de la mariolatría. Y como hemos leído en este libro, que es católico romano, nos dice, a partir del concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, la prédica, las homilías acerca de María se fundamentan en los evangelios apócrifos. La poesía toma del evangelio apócrifo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no encuentra nada. No encuentra nada en Pedro, no encuentra nada en Pablo, no encuentra nada en Juan. ¡Wow! ¿Cómo? No encuentra nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y tomemos de los apócrifos. Y da rienda suelta a la poesía, y la mariología se fundamenta no en la teología bíblica, sino en la poesía, en el sensus fidelium, en el sensus fidei, en el sentir religioso del pueblo, porque el pueblo desenfrenadamente comienza a exaltar cada vez más la figura de María, que pierde esa imagen auténtica del Evangelio y la transforman en otro ser totalmente distinto. Ese sensus fidelium del pueblo es la que va obligando a la Iglesia a concederle títulos a María cada vez mayores, cada vez más grandes. Todo esto a partir del concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia, siglo V, siglo VI. Bueno, se extendió un poquito lo que quería decir, pero quería redondear bien la idea para que no se malinterprete. Que este término Teotocos no nos divida. Puedes usarlo o puedes dejarlo
de usar, no por eso eres hereje. Usar el Cristotocos no sirve, no está diciendo nada. Para ese punto que quiere enfatizar a Totocos, no, mejor decir madre del Hijo encarnado. Se entiende. Madre de Dios hecho hombre, se entiende. Madre del Verbo encarnado, se entiende, pero aún así podríamos seguir disputando porque alguno pensaría como que si fuese María la madre de la divinidad, aunque eso es un poco infantil, pero a veces hasta el rudimento hay que aclararlo. No, María no es madre de la divinidad, es madre de la humanidad. Pero en esa humanidad ya estaba unida hipostáticamente, plenamente, indivisiblemente, sin mezcla, sin confusión, pero tampoco sin separación como hacía Nestorio, la divinidad de Cristo. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado este viaje por la historia de la Iglesia. No te olvides de dar tu like, que es un gran apoyo para nosotros, de suscribirte al canal, de activar la campanita. Y así podrás acompañarme en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Espero sus comentarios. Ya saben que este no es un canal para fanáticos. Yo no soy veterinario para atender burros ni para atender a loros. Así que no entren los católicos romanos repitiendo las mismas frasecitas de siempre, que ustedes los protestantes son 60.000 sectas. Y que María, ustedes son huérfanos porque no tienen María, porque eran un hereje. Y bueno, todas esas cosas que siempre tengo que leer, tomarme el trabajo. Respira hondo, respira hondo. De escuchar a estos católicos romanos fanáticos que vienen a verter todo su odio intestinal en este lugar, pero abstenerse de eso. A los demás, a los que quieran comentar, sean católicos romanos, bienvenidos, con 2 dedos de frente, que les importa estudiar, investigar, y si dicen, no, mira, a mí me parece que no, porque esto tiene que ser así, no, es que aquí tienes, te olvidaste de esta parte, o bueno, fantástico, todo lo que aporte, todo lo que enriquezca este diálogo, bienvenido sea. Pero en realidad me ha dado mucha pereza, la verdad me da mucha pereza. Todo aquello que sea fanatismo puro, fuera, fuera. Los burritos que entran pateando, dando coces y rebuznando, como a burritos los voy a tratar, luego no se enojen. ¡Qué burro eres! ¡Qué burro y qué malagradecido! Allá tú pues. Bueno, que lo hayan pasado bien, que lo disfruten y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Oh, entendido. Adiós.